Y yo pensaba que lo físico, si yo tenía ese cuerpo o ese peso que yo consideraba ideal o que la sociedad de mi entorno me lo imponía, yo iba a ser una mujer sin problemas, que me iban a elegir, que iba a tener así el mega hombre así espectacular. Y les cuento algo, eso es totalmente falso. Mayores maestros en esta vida van a ser tus padres, tu pareja y tus hijos. Llegó la parte de los novios, la parte de los maestros que llegan a la vida de uno, porque esa persona te viene a mostrar lo que tú tienes aquí adentro, de muchas veces que uno se hace el bobo. Chicos, ¿qué más? ¿Qué más bueno? Mi nombre es Meli Valencia, mejor conocida como La Parce CR, y este es el primer episodio de La Ruta al Ser. Estoy demasiado contenta, estoy súper agradecida. Esto es un sueño hecho realidad y quiero agradecer demasiado a Dani de Gente Podcast por esta oportunidad. De verdad que me estoy viviendo un sueño. Y bueno, tengo mucho que compartirles. La intención de La Ruta al Ser, este podcast, es que ustedes se me motiven, se inspiren, que ustedes realmente al escuchar mi historia, que les voy a compartir muchas aventuras que he vivido a lo largo de mi vida, ustedes digan, ¡ah! Parce, mira, a esa muchacha le pasó tantas cosas y mírala cómo está de bien. Mírala como sigue alegre, feliz, sigue motivada, sigue con sueños, más bien se sigue reinventando cada vez más. Esa es mi intención con este podcast. Estoy muy contenta finalmente de que este proyecto que llevaba 2 años aplazándolo por un montón de cosas, limitantes mentales que uno tiene. Y bueno, si tuvo que salir hoy es porque era el momento adecuado y Diosito me mandó un ángel para que eso fuera posible. Bueno, voy a iniciar contándoles aquí un chisme saludable, porque eso es como lo que me gusta. Al final me encanta como compartir historias, vivencias, y eso es lo rico de este tipo de podcast para que ustedes me conozcan más y también ustedes puedan conectar conmigo. Les voy a contar un poco, porque Dani me decía, Meli, ¿de qué quieres hacer el primer episodio? Y yo era como, Dani, el primer episodio va a ser de mí. Yo quiero que las personas sepan la intención de este podcast, por qué fue que nació y cuál es la intención. La Ruta al Ser te viene a inspirar, te viene realmente a que por medio de mí, con mis historias y vivencias, tú realmente puedas creer que sí es posible uno cambiar su historia de vida, los patrones que uno trae, porque hay cosas que uno va viendo que uno dice, eso está como raro. Ya uno va teniendo más conciencia y va viendo qué cosas resuenan con uno y qué cosas no. Eso fue mucho lo que a mí me pasó. Entonces, bueno, mi nombre es Meli Valencia, mejor conocida como La Parce CR. Yo soy de Medellín, Colombia. Nací en Itagüí, crecí en un barrio popular. Mi familia era de escasos recursos y resulta que en el 2001 mi mamá es así súper aguacitera. O sea, ella se sueña con alguien y ella ahí mismo juega la fecha de nacimiento de la persona. Mami siempre ha sido como muy así. Y mami siempre ha tenido una mujer súper suertuda. Y resulta que es demasiado bonito porque ella tuvo una revelación en un sueño, jugó el número y al día siguiente se lo ganó. Y yo estoy en Costa Rica gracias a una lotería que yo me gané. Bueno, yo no me gané, mi mamá se ganó. Se ganó como en ese entonces, del 2001, como 80 millones de pesos. Y resulta que los ángeles de la vida le pusieron a mami una persona que le dijo, Olga, ¿qué estás haciendo en Colombia? Mira, no, es que me acabé de ganar esta plata, véngase para Costa Rica, aquí es un país donde vas a prosperar, vas a crecer. Su hija está súper pequeña, yo tenía 6 años y mi mamá súper valiente. Mami es de las mujeres que más a mí me hace agarrar fuerza y berraquera, porque mami fue mamá soltera, 3 hijos, yo era la menor, y tomó valentía y con eso nos vinimos a Costa Rica en el 2001. Me empacó a mí primero y nos vinimos para acá en abril de 2001. Y aquí empecé a vivir en Costa Rica. Yo crecí en Costa Rica, o sea, toda mi infancia, la adolescencia, todo fue aquí en Costa Rica. Y yo iba a Colombia como a vacacionar y demás, entonces no había tenido como empaparme mucho de mi cultura paisa, antioqueña, que ustedes ya han visto a nivel mundial, que es como muy, resuena muchísimo, y así fue como llegamos acá. Bueno, les doy ese contexto
también con el fin de que vean mucho de mi historia. Yo voy a hablar demasiado de la parte de mentalidad. Yo creo muchísimo en eso porque yo soy un reflejo de que esas cosas efectivamente sí son ciertas. Yo creo demasiado en los patrones que uno trae, en la parte del sistema familiar, y a lo largo de mi vida, la vida me ha puesto experiencias que me han hecho de prácticamente decir, Meli, o cambias o la vida te va a seguir repitiendo un montón de patrones que uno dice, parce, eso ya no resuena conmigo. Entonces, acá viene la parte buena, ya les voy a contar. Resulta que cuando llegué ya a Costa Rica, aquí yo inicié y mami fue una mamá soltera y había situaciones, bueno, yo tengo 31 años, yo nací el 9 de septiembre del 94 y había situaciones durante mi infancia que yo veía en mi sistema familiar como que no resonaban conmigo. Llámese la parte de la forma como yo me vinculaba con mi mamá, ciertos sentimientos que yo sentía, muchos conflictos y muchísimas cosas más que cuando llegué a la etapa de los 13 años, 15 años, yo dije, yo quiero empezar a tomar decisiones y a cambiar situaciones que estaban pasando durante mi infancia y hasta la adolescencia. Y ahí es donde muchos maestros, gracias a Dios, uno tiene que agradecer a cada persona que tú conoces en el camino, porque esa persona te viene a mostrar lo que tú tienes aquí adentro, de muchas veces que uno se hace el bobo. Sí, parce, uno literal, uno ve situaciones y uno se hace el bobo o no quiere ver. Uno se pone aquí como, uno se queda hacer el ciego y prefiere mejor seguir así a enfrentar la situación porque sí conlleva una incomodidad y un trabajo interno que hay que ponerle fuercita y valentía. Entonces llegó la etapa en que yo durante la escuela, el cole, yo sufrí mucho sobrepeso. Yo era una niña como de 15 años y a mí me ponían 19 años porque me veía más grande por mi peso. Y eso me generó mucho bullying en la escuela y yo empecé a sentirme súper, súper mal. Y yo dije, no, yo necesito cambiar eso. Me metí al gimnasio a los 15 años. Les voy a hablar mucho de esta parte de fitness porque hoy por hoy hay hábitos que he construido desde mi adolescencia y ahorita mis 31 años con la información que tengo. Yo realmente creo que los hábitos te sostienen. Los hábitos realmente son herramientas que te ayudan a que tú puedas sobrellevar situaciones en la vida de una mejor manera sin que tú te dañes. Porque allá afuera hay mucha dopamina. Yo le digo dopamina barata, dopamina plástica, dopamina inmediata, que sí te va a desconectar un momento, te va a generar un poco de bienestar y felicidad, pero eso es momentáneo y cuando eso se va, más bien la situación que estabas viviendo y querías apagar, parce, te vas a sentir peor. Entonces empecé a los 15 años, me metí al gimnasio en el George Angulo en San Pedro. Ese fue el primer gimnasio donde yo entrené, en el George Angulo. De hecho, hoy por hoy existe. Entonces me metí con el afán de que yo no quería que me hicieran bullying por mi físico. Vi un montón de situaciones en el colegio y después que fui creciendo, llegó la parte de los novios, la parte de los maestros que llegan a la vida de uno. Y la pareja realmente te viene a mostrar muchas cosas que a veces uno no quiere ver y en la pareja usted se da cuenta. Y bueno, llegó la parte de los noviazgos en el cole y yo notaba que mi forma de yo vincularme con esas personas era mucho yo buscando mucha validación. Yo hacía lo posible para que esa persona me eligiera, que viera mi valor, que viera, mira, yo soy inteligente, valgo la pena, soy interesante, mejor dicho, eso me faltaba hacer como 50 vueltas canelas en el aire, como véame, véame, y eso fue a lo largo del tiempo que me di cuenta que lo traía desde mi infancia. Bueno, así empezó, viví como ciertas situaciones muy, muy malucas, por así decirlo, y me refugié demasiado en el estudio. Después terminé el cole, vino la parte de la vida universitaria. Yo soy ingeniera industrial de profesión, pero también ahorita soy
life coaching y me encanta demasiado hacer contenido. Me encanta muchísimo conectar con marcas, con personas y transmitir por medio de un mensaje que más personas lo puedan conocer. Y ahí fue que nació La Parce. Pero ahorita más tardecito les voy a contar un poquito más de eso. Pero bueno, resulta que cuando llego a la etapa de la universidad, empiezo a vivirme esa etapa muy bonita. Empecé a trabajar, mi primer trabajo como ingeniera fue en Cinépolis. Yo trabajé como la parte de supervisora de operaciones y ese trabajo me encantaba, entonces yo estudiaba, trabajaba y yo me refugié mucho en eso y otra vez volví a refugiarme demasiado con el tema. No tenía muy buena relación con la comida, entonces canalizaba mucho el estrés o situaciones de mi vida con la comida. Entonces era estudiar, trabajar y, parce, yo entraba a las 2 de la tarde y salía a las 2 de la mañana. Entonces digamos que yo cenaba por ahí a la 1 de la mañana y en petaque y otra vez el peso vuelve a subir y yo me sentía muy mal conmigo misma en esa situación y yo pensaba que lo físico, que la parte física, si yo tenía ese cuerpo o ese peso que yo consideraba ideal o que la sociedad de mi entorno me lo imponía, yo iba a ser una mujer sin problemas, que me iban a elegir, que iba a tener así el mega hombre así espectacular. Y les cuento algo, eso es totalmente falso y eso no funciona así porque todo empieza desde acá. Pero bueno, en ese tiempo, en el 2015, se dio la oportunidad de regresar a Colombia. Entonces, bueno, yo soy la menor de 2 hermanos por parte de mi mamá. Yo tengo medios hermanos, tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá, y soy la única mujer. Cuento eso también porque más adelante, si a ustedes les sigue gustando esta información, este podcast, que los invito a que comenten, compartan, denle like y demás para seguir ampliando más de los temas que aquí les voy a compartir, pero de manera más detallada para que se pueda entender mejor el trasfondo de estos temas. Se dirá, ¿por qué me estará contando eso? Pero tiene un propósito. Entonces yo soy la única mujer de 4 medios hermanos, tanto como mi mamá y mi papá. Y mi rol en mi sistema familiar, bueno, era, porque es algo que he venido trabajando aproximadamente 10 años en mi vida, de no tomar el rol como ser la mamá de mi mamá o ser la mamá de mis papás o ser, no. Y siempre he sido mucho de mi ADN, trae como la parte del control. Yo soy muy resolutiva, a mí me gusta mucho resolver y yo soy muy eficiente haciendo las cosas, pero en la parte familiar, a nivel laboral es buenísimo, claro, pero en la parte familiar, chicos, uno empieza a asumir responsabilidades que a uno no le corresponden. Y eso, hoy hay muchísima información sobre esto, de los sistemas familiares, porque cada persona en el sistema familiar tiene un orden. Esto lo podemos ampliar en otro podcast, que tengo a la persona ideal, que me encantaría muchísimo para que ustedes la conozcan, que ella es la experta en todo este tema. Entonces, claro, Meli empezaba a asumir el rol como de mamá en su familia. Llega el 2015, mami tenía unas inversiones en Colombia, unos apartamentos, y resulta que allá hubo una catástrofe de que un edificio en el poblado se desplomó, el famoso edificio Space, y teníamos que regresarnos a Colombia porque la constructora resultaba ser la misma de los apartamentos de mi mamá. En ese momento mi hermano no podía, mi hermano el del medio, entonces yo asumí como esa batuta de que mami, vamos, resolvemos, yo te ayudo, hagamos las vueltas y demás. Entonces dejé la carrera de ingeniería industrial, me faltaba un año para terminar. Decidí priorizar a mi familia y nos regresamos a Medellín, Colombia, en el 2015. A mí me generó mucha emoción porque yo nunca había vivido en Colombia. O sea, yo iba a vacaciones, yo iba como a vacaciones en el cole en julio, o iba en diciembre, 2, 3 semanitas, pico y chao. Pero ya vivir allá, conocer la cultura, o sea, vivirme realmente mi esencia como colombiana, eso me ayudó a tomar la decisión porque era volver a empezar desde cero. Entonces nos fuimos y nos quedamos 4 años. Yo regresé de nuevo a Costa Rica en el 2019 y bueno, cuando yo llego a Colombia en el 2015, yo tenía 21 años, ¿te cuánto tiempo? Hace 11 años. Parce, yo crecí en un ambiente en donde mi mamá me protegía muchísimo, muchísimo.
Entonces era de que no podía como ir a casa de amigas o ir, Dios guarde, yo ir a un 15 años, no. A mí me sobreprotegían demasiado. Cuando llego yo a Colombia y el sazón y la energía, yo digo, ay papá, ¿qué es esto? Como que me abrió, me hizo salir de mi burbuja. Es así, me hizo salir de mi burbuja. Yo por eso los papás, yo sé que a uno los quieren cuidar para que uno no cometa errores y demás, pero es saber jugar con eso, porque cuando te mantienen en una burbuja tanto tiempo, imagínense yo con 21 años, entonces sí, parce, ya era otro mundo y yo quería realmente empezar a vivir. Entonces en ese momento empezó el tema donde fue mi primer despertar con la relación de mi mamá. O sea, los papás, yo siempre he dicho que los mayores maestros en esta vida van a ser tus padres, tu pareja y tus hijos. Esas personas y las amistades también. Y también puedo meter por ahí jefes. Cuando uno llega a tener jefes te viene a despertar un montón de cosas, pero esas personas te vienen a mostrar muchas cosas de ti que tú permítete como ver eso como un gran regalo y permítete trabajar en ti mismo. Eso es mucho lo que a mí me ha pasado. Entonces llegué yo a Colombia y me rebelé, papá, yo me rebelé, yo no quería que me protegieran tanto, parce. Me acuerdo que yo me metí al Colombo Americano a mejorar el inglés y parce, mis compañeritos eran como, ay, vámonos de rumba, ir a las 70, como a tomarse unas cervecitas y luego el after era un parque a seguir hablando. Yo me acuerdo que yo me le escapaba a mi mamá, llegaba a las 5 de la mañana y mi mamá llamando a la policía y luego los pleitos con mi mamá. Y los pleitos con mi mamá eran muy fuertes a nivel de la violencia psicológica a la violencia física. Yo recalco esto y no quiero que me malinterprete porque yo no estoy juzgando a mi madre, porque mi madre realmente es una gran maestra y agradezco, es la madre perfecta que la vida me mandó para yo tener la evolución de mi vida. Si yo no hubiera tenido la madre que yo tengo, yo no sería la mujer que yo soy. Entonces no me malinterpreta con esa parte, pero es importante que lo sepan porque ese tipo de situaciones efectivamente son las que uno en las relaciones uno lo va cargando y por eso es que uno va eligiendo cierto tipo de pareja y va muy ligado al tema de tu crianza, tanto con tu mamá y tu papá. Pero bueno, eso va a ser para otro podcast para hablar de ese tema a profundidad. Entonces, claro, yo me rebelé, yo dije, yo no quiero más control y fue la primera vez que fuimos a un psicólogo. Mi mamá dice que yo necesito llevar a esa niña a un psicólogo, que la controle, yo no quiero que mi hija tome decisiones propias, entonces digamos que fue su forma de querer controlarme. Cuando llegué a la sesión con el psicólogo, mi primera vez a mis 21 años, el psicólogo me decía, mija, es que usted ha crecido en un ambiente donde usted aflojan y prácticamente te dan sal y azúcar. Sal y azúcar. O sea, si te doy azúcar y soy una persona buena contigo, eso viene de la parte de mi mamá, siempre y cuando seas la niña que haga lo que yo quiero que hagas, pero un momento que tú lleves la contraria, yo te voy a hacer pequeñita, te voy a querer manipular y te voy a querer controlar. Entonces, cuando yo pequeñita me sentía mal por ciertas cosas que yo hacía, por querer ser yo misma, y mi mamá me hacía chiquitita, en la adultez, a mis 21 años, yo dije, yo ya no quiero más esto, ya no quiero más esto. Entonces, intento fallido número 1 con mi mamá del psicólogo, no sirvió. Pero yo le agradezco demasiado a ese psicólogo porque dijo, bueno, usted lo que más busca, por eso es que usted llama mucho la atención y quiere que los hombres a usted la quieran porque usted creció sin su papá. Y adicional, usted da muchísimo amor y usted quiere recibir ese mismo amor que usted da. Entonces tenga un perrito. Entonces sí fue como llegó Niño y Kenny a mi vida, de mis perritos hermosos que son 2 golden. Bueno, ya el niño falleció, pero está Kenny todavía conmigo y ellos literal son los perritos que llegaron a terapia. Entonces pasó esa situación y tuve ahí una relación larga, muy larga, fue mi primer noviazgo muy larga. Y con ese chico, yo voy a hablar de mis exparejas, más sin embargo no les voy a decir nombre para respetar también la confidencialidad de ellos, pero sí voy a permitirme contar mi experiencia de mi lado.
Entonces yo agradezco muchísimo porque con esta persona empecé a ver cosas, patrones mías de celos, control, inseguridades. Yo la armaba problemas, mejor dicho, por cualquier bobada. Sentía una rabia interna, pero parce, así como dice el dicho que uno quiere matar y comer del muerto, parce, era así. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué será lo que a mí me pasa? Pues duramos aproximadamente como 3 años, terminamos la relación y cuando terminamos la relación, eh, como yo llegué en el 2015, a él lo conocí, yo llegué en junio del 2015, a él lo conocí en octubre, nos noviamos, duramos 3 años juntos, terminamos, entonces era como la etapa de voy a estar sola, voy a hacer mi vida en Colombia sola, en el sentido de conocer a mi país y me dediqué a hacer un montón de cosas solas. Chicas, esto es mensaje para ustedes, mis parceritas hermosas. Vea, permítanse usted tener espacios de soledad, porque hoy por hoy, en mis 31 años, eso a ustedes le van a ayudar a tener un equilibrio en la vida, porque uno tiende a idealizar y poner un pedestal a una pareja. Y uno tiende muchísimo a uno prácticamente, tú dejas de lado tus sueños, tus prioridades por ponerlas de tu pareja. Cuando siempre y cuando tu herida siempre y cuando tu herida sea desde el abandono o desde la injusticia, que eso es parte de las heridas que yo traigo. Más adelante les voy a contar un poquito más de eso, pero bueno, entonces fue la etapa mía que eso fue como en el 2018. Fue el año que yo dije, parce, yo quiero conocer mi cultura, mi país. Me fui a viajar sola por Colombia, pasé mi primer cumpleaños sola, me fui para San Andrés, pasé un fin de año sola en la zona de Capurganá, que es espectacular en Colombia. Pero yo empecé, antes de hacer cosas así, empezaba con cosas pequeñas. Me iba al cine sola, me acuerdo tanto, esa anécdota la cuento, me acuerdo tanto que cuando llegué al cine, el muchacho me dijo, ¿cuántas entradas son? Es una. Ay, es que usted viene al cine sola, tan raro. Y yo, así, yo vengo al cine sola, pues todo bien. Pero me causa gracia porque me lo dijo así de una manera como muy sorprendida, muy sorprendido que me viera a mí sola en el cine. Pero bueno, así empiezas, ir a cenar, cómete tu comida favorita sola y así empiezas de a poquito hasta que, parce, yo siempre recomiendo, haga un viaje solo. Es lo mejor, vea, es lo mejor. Te enseña mucho y tú te llegas a conocer demasiado. Entonces, eso fue en la etapa del 2018. Allá en Colombia, yo estudié cosmetología porque siempre me ha gustado la parte médica, siempre me ha gustado, pero me fui por la parte de ingeniería y las ingenierías en Colombia duran muchísimo. Yo ya quería empezar a facturar, me estudié entonces la parte de cosmetología, me especialicé en técnicas faciales y trabajé como asistente médica con una dermatóloga. Vea el sancocho, pues el revoltijo. Entonces en esa etapa me encantó. Ahí fue que yo descubrí el don de servir, de ayudar. A mí me encanta muchísimo hacer sentir bien a las personas. Y en ese ambiente a mí me decían, Meli, pero si usted estudió ingeniería industrial, porque a Costa Rica es súper bueno. En esa época empezaba lo de la cuarta revolución industrial, que era toda la era de tecnología. Y resulta que Medellín era una de las ciudades en Latinoamérica principales de la tecnología. Entonces me hablaba mucho de eso y a mí me quedó como sonando. Y para nadie es un secreto que en Colombia los salarios no son muy buenos. Entonces en Costa Rica hay mejores oportunidades a nivel salarial. Entonces contacté a la Latina, yo soy egresada de la Universidad Latina, contacté y me dijeron, Meli, si se regresa, le reconocemos todo, le convalidamos todo, nada más se ajusta con el nuevo plan. Y yo dije, parce, yo me regreso a terminar ingeniería industrial. Entonces me regresé en el 2019, me regresé de nuevo con mis papás aquí a Costa Rica, pero ya la Meli que regresó era muy diferente, ya tenía el panorama de su cultura, yo traía ese saborcito, papá, empecé nuevamente con la ingeniería industrial y ahí llegó otro maestro a mi vida, que ese maestro de mi vida es una persona que yo le agradezco mucho porque si yo no hubiera pasado lo que pasé, yo no hubiera tenido el despertar y la conciencia de decir, yo no quiero esto nunca más en mi vida. Entonces, resulta que, claro, llegué yo aquí a Costa Rica con ese sabor así de Colombia, seguí con ingeniería industrial, empecé la parte de las pasantías porque era el boom en la parte de las pasantías, que es súper bueno. Entonces entré a cervecería como pasante y resulta que conocí a un chico que
vea, según yo, dice que me enamoré muchísimo y es ese cortisol y todas esas emociones. Ay, chicas, eso es la alarma principal de tu sistema nervioso diciéndote, mija, ahí no es, pero uno confunde esas cosas con amor y eso no es amor. Eso es parte de las heridas que uno trae que se están despertando. Pero eso lo vine a entender hace 2 años. Esta información que les estoy compartiendo es muy reciente, 2 años, pero me encanta poderlos compartir con ustedes también. Entonces esa relación fue muy apasionada, fue una relación de mucha entrega, amor a primera vista, mejor dicho, y bueno, duró menos de un año, pero con esa persona viví muchas cosas que yo tenía que trabajar, que desde niña yo estaba viendo parte de mí. Viví mucho lo de la parte de violencia física, violencia verbal. Eso es un tema muy difícil. Yo pasé por ahí y si yo no hubiera tenido ayuda psicológica que me mostrara que realmente yo estaba metida en un círculo de violencia, uno no sale ahí fácil. Yo por eso, chicas, de verdad que si alguna está pasando por una situación así, te entiendo perfectamente, pero no estás sola, trata de buscar ayuda, porque uno solo no lo va a lograr, porque eso es como una droga, eso es como una adicción, eso es tenaz. Resulta que eh, debido a muchas situaciones, yo me fui a vivir con esa persona. Duramos aproximadamente viviendo juntos como dos meses más o menos. Y desde la primera semana empezaron los problemas. Empezaron los problemas. Y mi mamá siempre me decía, pilas, que ese muchachito te va a terminar pegando. Y una vez, como yo no tenía tan buena relación con mi mamá, yo le decía a mami, mami, es que usted lo que quiere es tenerme amarrada, es que usted no quiere que ella tome mis decisiones y uno así la hija rebelde, pues las mamás también saben, las mamás también tienen un sexto sentido que sabe cuándo te va a ir mal. Entonces yo es que no, defendiendo el amor, entonces me fui con el pelado y decisiones que uno toma en la vida y empezó la parte de la violencia verbal, con el control. Y se acuerdan que yo les conté que con mi primer novio era demasiado celosa, posesiva. Pues resulta que cuando tú llegas a conocer una persona que tiene esas mismas características, pero peor, adivinen, ya tú no vas a querer eso. Usted ya probó realmente lo que usted hace, pero a un nivel como mayor. Usted dice, ay, sabe que yo no quiero ser así y empiezas a cambiar si así lo quieres. Si no, lo vas a repetir. Pero bueno, entonces resulta que cuando vivo ese control posesivo, yo no tenía amigos, o sea, yo en la universidad, yo no podía hacerme en grupos con hombres porque ese muchacho se ponía receloso, me trataba con insultos muy ofensivos, el control del celular, yo cerré redes sociales, mejor dicho, nadie sabía de mí, yo estaba totalmente aislada. Cuando llegó la parte de la violencia física, ahí fue que yo dije, no, o sea, si yo no tomo acción, yo no voy a poder salir de esto. Yo agradezco muchísimo a mi mamá porque mami me permitió estar en terapia, que a ella la recomiendo un montón. A Fabiola Sequeira, la psicóloga, es súper buena. Si no hubiera recibido la ayuda de ella, yo no sé qué hubiera pasado conmigo. De verdad, no sé qué hubiera pasado conmigo. Entonces me ayudó a entender. Y ahí, por eso es que yo les digo, yo a esa persona no les guardo ningún rencor. Yo ahorita en mi vida, chicos, les voy a decir algo. Yo no odio a nadie, yo no le llevo mal a nadie, yo no le llevo así como la parte del ego, ese resentimiento, no. Más bien yo agradezco demasiado porque esas personas a mí me vinieron a mostrarme lo que yo debería trabajar en mí misma. Entonces, cuando empecé en este proceso y caí en una depresión muy fuerte, que yo no quería comer, no dormía, yo me quedé a suicidar por la depresión tan grande que viví, fui al psiquiatra, primera vez que fui a un psiquiatra y estuve medicada también. Y el psiquiatra me dice, Meli, lo mismo que me dijo el primer psicólogo, es que tú creciste en un ambiente que te va a avanzar y azúcar y tú generaste algo que se llama apego ansioso. Y yo, apego ansioso, ¿qué es eso? Pero, ¿qué es? No entiendo qué es un apego ansioso. Entonces, claro, a ti te dan tanto pánico que a ti te abandonen que usted hace, así sea ambientes hostiles, así usted sabe que no le conviene, lo que sea, tú te obsesionas de que esa es la única persona que te va a poder elegir y te va a poder dar un montón de amor y te enganchas muchísimo en esa persona. Así no te convenga. Entonces, un apego y el miedo a que te abandonen. Estuve medicada, lo cual realmente fue un tema que también me ayudó bastante porque
al estar con un medicamento psiquiátrico, lo que hace es como que apaga las emociones, porque yo tenía muchas ganas de suicidarme y la parte, ese tema es un toque movido porque también me hizo entender que cuando uno llega a tener sus pensamientos no es bueno ni malo, simplemente llega, somos seres humanos, uno lo único que quiere apagar es el sentimiento de dolor que uno siente y uno piensa que haciendo eso es la única forma de salir adelante y no. Yo te aseguro, y por algo estoy aquí, de que no es la única forma para uno sobrellevar las cosas. Entonces, yo dije, no, pues, o sea, tomaba el medicamento, pero es que yo no sentía ninguna emoción, chicos, no sentía ni alegría, ni tristeza. A mí que me encanta comer, yo probaba mi helado favorito, yo no sentía ninguna emoción. Y dije, ay, parce, yo prefiero no seguir tomando este medicamento, pero también sentir la alegría, la emoción, sentirme, no sé, contenta, pero también, y eso también va a llevar otras emociones que a uno casi no les gusta y le vienen a incomodar, como la rabia, la ira, un montón de cosas. Entonces yo dije, parce, yo quiero aprender más bien a cómo gestionar las emociones. Les cuento todo esto porque mi proceso ha ido como que cada experiencia de mi vida me viene a enseñarme que Meli ya estás para el siguiente nivel. Así es como yo le digo y yo le llamo los saltos cuánticos. Chicos, esto es súper, súper cierto de los saltos cuánticos. Ustedes sabían que nosotros somos alrededor del 97% energía y el resto solamente la parte física. Y estamos en una sociedad que a esto le da más importancia que lo que tenemos acá. Bueno, entonces ahí fue que empezó todo mi proceso. En ese entonces, eso fue en pandemia, como en el 2020, 2021. Entré ya a trabajar como ingeniera, ya en una plaza fija en industria médica, que fue una experiencia demasiado bonita y eso me ayudó muchísimo también en mi proceso de empoderarme y volver a generar ese amor propio que había perdido se puede decir que desde mi niñez era un amor propio que yo tenía que construirme y simplemente esas experiencias me vinieron a mostrarme lo que yo tenía que trabajar. Y hasta ese instante yo me atreví a hacerlo. Entonces empecé a ir a terapia, a entender más, ok, tengo apego ansioso, ¿qué puedo hacer? Pero se quedaba mucho con la parte teórica, pero yo decía, ¿qué más hago? Y ahí yo me refugié más de lleno en el deporte. Por eso el deporte para mí, hacer ejercicio, para mí es bienestar. Me ayuda muchísimo, mejor dicho, a sacar un montón de emociones, de llevar y lidiar de una mejor manera las situaciones de la vida. Entonces yo me enfocaba mucho con el ejercicio, pero era de ejercicio sin intención. Era de entrenar sin intención. ¿Se acuerda la niña de los 15 años que se metió a un gimnasio para bajar peso para evitar que le hicieran bullying? Ahorita estaba la chica de 28 años, 27 años, refugiada en el ejercicio para lidiar y sobrellevar situaciones de la vida, mientras iba encontrando las herramientas que me iban a ayudar a salir adelante como me ha ayudado hoy. Entonces, resulta que cuando empecé con el ejercicio, llegó una persona, esta vez no es una pareja, se van a sorprender quién era. Resulta que también los jefes te vienen a enseñar muchísimo, Y en ese momento tuve una supervisora que yo le reportaba, que me vino a enseñar demasiado y empecé a sentir las mismas cosas que yo sentía cuando estuve en relaciones hostiles, pero lo viví desde un plano con una jefa o con un supervisor. Yo era como, no lo puedo creer. Parce, yo nunca me imaginé ir a terapia por la parte laboral y esas cosas sí suceden, pero de igual manera son maestros que te vienen a mostrar cosas que hay que trabajar. Entonces, cuando yo veo igual el sentimiento de que yo no me sentía que valía, yo no me sentía suficiente, tenía que, mejor dicho, hacer 50 vueltas canelas en el aire para que viera mi valor y ese miedo, en este caso, a que me despidieran, un ejemplo, o a no rendir lo que ella quería que yo rindiera, a mí me movió muchísimo, entré en otra depresión muy fuerte por esa parte y yo decidí renunciar a ese trabajo y me fui a otra industria, entonces entré en otro trabajo. Entonces, queda la emoción, más sin embargo yo no lo trabajé.
Lo que hice fue simplemente cortar, terminar y me fui. Cuando pasa esa situación, yo vuelvo otra vez, vea el círculo de nuevo, a empoderarme en ese nuevo trabajo, a creer que soy buena, esto y demás, pero de igual manera, las heridas que uno trae ahí están, ahí sigue. Resulta que en el 2024, hace 2 años, fue donde empezó mi mayor salto de la vida. Mi mayor salto de la vida. Y esto yo agradezco muchísimo con el entorno que yo tuve en su momento, que me ayudó a ver otras cosas diferentes. Uno piensa que uno viene a la vida simplemente a la parte material, a la parte de generar la parte profesional, de llegar a un alto puesto, pero yo siempre he creído en mi interior que uno tiene un propósito más grande. Chicos, uno realmente tiene un propósito más grande. Tu propósito en el mundo no solamente generar materia y generar riqueza, hay algo más que cada alma está destinada a hacer, ya sea el don de servir, el don de ver el potencial de otras personas, y tú seas un canal que potencie el brillo de los demás, que puedas enlazar mundos, que es mucho el don que Dios Padre me dio, que es el tema de conectar. A mí me encanta conectar a personas increíbles con personas maravillosas y que hagan cosas increíbles. Entonces, más allá de lo superficial y lo material, tu propósito en esa vida es mucho más grande. Y uno lo siente en el alma. Cuando usted empieza a sentirse incómodo, como que usted ya no resuena en lugares, ya los entornos o las cosas que usted hacía, ya no, es como, ya hay algo en ti que dice, no, mejor no. O ciertas personas, es su alma hablándote que ahí ya no es, terminó su ciclo, ahorita sigue algo más. Entonces llegó la parte del 2024. A mí me encanta el ejercicio y me encanta muchísimo verme hermosa. Siento que esa parte uno lo empodera muchísimo como mujer. Y hay una marca que yo amo muchísimo y agradezco demasiado porque me dio mucho el impulso en creer en mí, que fue esta ropa deportiva Caixa, que es una marca brasileña y la aprecio con todo mi corazón. Resulta que hicieron un giveaway y el giveaway, la dueña de la marca tiene, mejor dicho, ella ejemplo con su cuerpo. O sea, esa mujer ha construido su cuerpo con puro ejercicio. Hicieron giveaway, dizque es un giveaway, te ganas ropa y un plan de entrenamiento y nutrición por 3 meses. Y yo, parce, vea, yo me dediqué, yo nunca me había ganado un giveaway, chicos, los giveaways funcionan, porque a mí me cambió la vida, sí funcionan. Parce, me lo gané. Vea, yo se los juro que yo comenté como 100 veces, me lo gané. Y empecé en junio 2024 full con el entrenamiento. Cuando yo empecé a ver físicamente resultados que yo pensaba que solamente con una cirugía yo lo iba a lograr, o solamente evitar comiendo, o metiéndome quién sabe qué pastilla, inyectándome qué sabe qué cosa, lo iba a lograr. Y al ver que con esfuerzo, disciplina, constancia, con un plan, con personas profesionales que te guían, tú puedes lograr cosas inimaginables. Tú dices, parce, ¿qué es esto? Y más que todo la parte mental. Eso fue mucho lo que yo viví el 2024 con la parte del ejercicio, y la intención en mi cerebro cambió. Ya el enfoque del ejercicio ya no era solamente por adelgazar, no, ya era una parte que sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr. La constancia, la disciplina, la perseverancia, la parte también investigar y no tragarme cuenta. O sea, me enseñó un montón de cosas que han sido herramientas que hoy por hoy, a mis 31 años, me han ayudado muchísimo en todos los aspectos de mi vida. Entonces, cuando empecé en ese proceso, yo, parce, ¿qué es esto tan brutal? Y resulta que llega septiembre, yo tenía 29 años y llego a los 30, para mí los 30 eran los nuevos 15. Yo dije, parce, yo los 30 lo quiero celebrar así a lo máximo. Y resulta que llega acá y me dice, mija, yo estoy en una comunidad que se llama Millonarios Conscientes, de un chico que se llama Javi Rodríguez. Y yo, Javi Rodríguez, yo había visto, pero no le había parado como mucha bola. Y ella, entonces a mí me resoné mucho porque resulta que ese evento lo iban a hacer en Medellín el 7 de septiembre de 2024 y mi cumpleaños es el 9 de septiembre. Entonces yo dije, parce, eso es el destino, la vida, voy a celebrarme mis 30 en mi tierrita donde me dio nacer el chinchín, los 30 de Medellín, de una nos fuimos. Chicos, yo no sabía lo que llegaba a vivir. Y ahí fue donde empecé el salto. Fui a Cumbre de Millonarios Conscientes 2024.
cuando yo veo ese contexto, eran como 3.000 personas en una sala, hablando de mentalidad, conciencia, hablando de negocios, hablando de que usted puede vivir con sus dones y talentos. Yo me quedé en serio. Y hay una confesión que les voy a hacer, chicos. La parte de la abundancia es algo demasiado impresionante, porque la riqueza lo único que te viene a dar es un sinfín de apertura de posibilidades al mundo. No solamente la parte material, es las posibilidades que puedes alcanzar con la parte de toda la grandeza de la riqueza. Así es como siempre lo he visto. Cuando veo ese entorno y en mi cerebro, parce, hubo algo que cambió. Yo vi personas más jóvenes que yo viviendo de sus sueños, teniendo empresas, negocios, hablaban de mentalidad, de romper patrones limitantes, luego implementaban mucho PNL, luego hacían actividades de alto impacto. Entonces algo en mi cerebro empezó a cambiar. Llego yo a Costa Rica, chicos, mi mentalidad, yo llegué muy diferente. Llegué muy diferente. Y yo les digo, a mí me encanta ser ingeniera industrial, tengo una maestría en gerencia de proyectos, pero hay algo más adentro de mí que me mueve mucho, y por eso que nació la Parce CR y luego este bebé hermoso, este proyecto de la Ruta al Ser, que es mi propósito del alma. Entonces llego yo aquí a Costa Rica y dije, Parce, ¿qué es esto? Y entonces empecé en la academia, mejor dicho, me metí más de lleno, y ahí fue donde mi salto cuántico fue demasiado inmenso. Vinieron experiencias de la vida que me vinieron a probar a ver si es cierto, mamita, vamos a ver, es que la vida es así. Tú quieres algo, tú pides una vida de grandeza y la vida te va a decir, ok, ponte a esa altura, y te va a retar. Entonces se viene a presentar lo que viviste antes de otra manera, con diferentes personas, pero la herida del trauma, chicos, es la misma. Y cuando tú reaccionas diferente y tu sistema se siente diferente, chicos, ahí es donde está el verdadero cambio. Ahí. Cuando usted en su momento reaccionaba de una manera que te alteraba, usted sentía prácticamente, parce, me voy a morir, vuelve a presentarse la situación y actúas diferente, ya evolucionaste. Estás en el siguiente nivel. Así es como vas viendo tus avances. Entonces, vino este momento y yo, wow, o sea, es un contexto de oro. Yo por eso les digo, chicos, tu entorno sí te define, con las personas que te relacionas, con las personas con las que hablas, que escuchas, cómo te alimentas, tus hábitos realmente te definen y te sostienen. Y el año pasado, el 2025, bueno, y el 2024 nació la Parce CR, ya lancé mi marca personal. Ahí nació mi bebé, la Parce CR, en septiembre del 2024, o sea, ya casi cumplimos 2 añitos. Y el 2025 fue donde di más altos. Resulta que ya, o sea, yo soy muy comprometida con la parte de invertir en mí, en la parte mental, de la conciencia. Entonces viajé a España a capacitarme, viví, o sea, yo nunca me imaginé estar en Europa y mucho menos capacitándome, jamás en la vida. O sea, ya mi cerebro empezaba a desbloquearse con un montón de limitantes mentales que uno tiene. Y resulta que en octubre del año pasado yo di el gran salto. Yo decidí tomar la decisión, renuncié a mi trabajo, a dedicarme a mis sueños y a mis talentos, y a vivir de lo que a mí me encanta, de lo que a mí me apasiona. Eso que dicen de que qué es lo que tú harías, que podrías hacer y que no importa que no te paguen, pero que usted lo haría con todo el amor. Para mí es esto, para mí es el servir, el poder compartirles a ustedes por medio de mi testimonio, porque a mí mi propia historia de vida me inspira. O sea, yo vengo de una familia pobre, llegué a Costa Rica gracias a una lotería. O sea, eso es un milagro de Dios, estar aquí en un país, Costa Rica. Ojo el nombre que tiene este país tan grande, Costa Rica, el pura vida. Es un país de mucha abundancia, y crecer acá, yo estoy muy orgullosa también de tener este saborcito colombotico, pero mi propia historia de vida, yo digo, no es casualidad. Y si yo puedo compartirte esto y que tú te sientas, parce, es que no importa de dónde vengas, de qué nacionalidad, de qué país, no importa el sistema familiar que hayas tenido, tú eres la persona que lo puede cambiar totalmente. Tú eres la persona que puede decidir en quién te quieres convertir.
pero el entorno y ciertas cosas van a influir de que, parce, brilles y salgas adelante. Entonces el año pasado la decisión más valiente de toda mi vida fue renunciar al mundo corporativo por más de 11 años a dedicarme a la parce CR, a la parte de CR. Me mandé, parce, sin paracaídas, de una me mandé, y en el proceso ya llevo aproximadamente como 8 meses en esta vida, de ser empresaria, de emprender, de yo rebuscármela, parce. Cuando usted ya está en esto, usted se da cuenta que, wow, todo el mundo quiere tener esta vida, pero conlleva muchas cosas que no es solamente de trabajar y hacer. Hay muchas partes de ti que tienen que morir para que puedas realmente salir adelante, y es mucho la parte mental. Chicos, yo les puedo decir que yo he tenido que perder absolutamente todo para darme cuenta que la mayor riqueza de la vida no es solamente la parte monetaria. Diosito a uno lo bendice con personas, con oportunidades, con experiencias, vea, el hecho de que alguien Meli, te invita a comer, y esa persona puede que ni sabía que tú no tenías con qué comer ese día. Eso es una gran bendición. Y cuando empiezas a ser agradecido con la vida, parce, vea, te abren un montón de oportunidades, porque lo intangible es más poderoso que lo tangible, porque imagínate todo lo que tiene que suceder, la parte intangible, para que se llegue a materializar la parte física, que ya lo vemos, pero lo intangible, la parte energética, es donde todo se forma. Entonces tomé la gran decisión, y desde entonces, chicos, ha venido mi vida totalmente a dar más saltos cuánticos y con pruebas. Yo te puedo decir aquí, yo sentada, y me siento muy orgullosa también de compartirles esto, atravesé situaciones muy difíciles, renuncié al mundo corporativo, terminé una relación desde el amor, primera vez que yo termino una relación desde el amor con una pareja que yo pensaba que ya mi vida era con esa persona. Mi perrito, el que les conté, murió de cáncer, de un tumor en el corazón, y era una enfermedad que yo le tenía pánico, y hoy por hoy le agradezco muchísimo lo que me ha venido a enseñar. En diciembre del 2025 le diagnostican cáncer de páncreas a mi papá. A mi padrastro, cáncer de páncreas fase 4. Entonces es una enfermedad que te viene a mover muchísimo. Luego en marzo tuve una noticia que fue la noticia más linda del mundo, y es donde viví realmente, que experimenté el amor verdadero, que fue que estaba yo en embarazo. Tenía 7 semanas de embarazo aproximadamente, y el 18 de marzo viví un aborto espontáneo, que fue el dolor más grande que pude haber sentido, no solamente la parte mental, sino física, porque es muy fuerte. Y yo hoy por hoy, yo te puedo decir aquí sentada, de lo que a mí me ha sostenido en la vida ha sido los hábitos. ¿Qué tipo de hábitos? La meditación, el breathwork, las respiraciones conscientes, el journaling, escribir. Me ha ayudado muchísimo la alimentación, cuidar de mi macrobiota es sumamente importante. Temas como los probióticos, que la kombucha, hay muchísimas cosas que te generan muchísimo bienestar, porque es demasiado impresionante. Pues ustedes sabían que por eso es que dicen que el segundo cerebro del cuerpo humano es el estómago, porque aquí se gestionan todas las emociones. Tú cuando te sientes emocionado, ¿qué sientes aquí? Como un cólico, como un retorcijón, como esas maripositas, el estómago te habla. Entonces, si tú no le das alimentos de buena calidad, imagínate cómo van a ser esas emociones, van a estar fatal. Pero si le das productos, si ingresas a tu cuerpo cosas que te van a ayudar en tu macrobiota a que tenga una excelente calidad, tus emociones sean de excelente calidad, así vas a gestionar la vida. Es demasiado interesante. Eso va a ser un podcast para después. Si quieren ese tema, lo traemos, pero me comentan acá, y ahí estoy pendiente para traerles esos temas que me han ayudado muchísimo a profundidad, con expertos de los mejores. Entonces, ese tipo de hábitos, parte, me sostienen, me han sostenido, me han ayudado a sobrellevar muchísimas situaciones, y hoy por hoy yo estar aquí sentada y poder finalmente compartirles a todos ustedes, a mis parceritos y a mis parceritas del mundo entero, de que
No importa lo que estés viviendo, la vida simplemente es. Hay un libro que se lo recomiendo que se llama Vivir Liberado, de Mark Singer. Es demasiado impresionante porque dice algo muy cierto. La vida simplemente es. La vida no existe para venir a complacerte. Y nosotros los seres humanos, no sé quién nos metió en la cabeza que hay que manipular todo y controlar todo para que las personas sean como queremos que sean, para que no nos incomode, que las situaciones de la vida sean como queremos que sean, para que no nos vengan a traer sufrimiento y dolor. Pero la vida simplemente es, la vida sucede y van a pasar situaciones en la vida, pero como tú lo afrentas, lo confrontas, las herramientas que tiene, las personas que tiene, tu red de apoyo, tu mentalidad, tu frecuencia, tu energía, es lo que va a determinar de que salgas adelante. Y los hábitos se van a sostener. Yo por eso la parte del ejercicio forma parte de un gran hábito para mí, pero no lo es todo, porque yo soy más que un cuerpo, soy mente, alma y espíritu. Y eso me tiene muy contenta, chicos. Y bueno, eso es un poco de lo mucho de la ruta al ser. Este proyecto de verdad es con muchísimo amor. Lo que quiero es inspirar. Si algo de lo que les compartí les movió, les generó esperanza, si están pasando alguna situación difícil, yo te voy a decir lo siguiente: todo pasa, todo es temporal, no te rindas. Pero tú tienes el gran poder. Chicos, tú tienes el gran poder de cambiar tu historia, de cambiar tu realidad. Tú eres esa gran persona que va, o sea, tú eres tu mayor proyecto de la vida. Haz de ese proyecto de que la vida sea grandiosa y decide lo mejor para ti, porque así lo podemos decidir. Así que, chicos, bueno, nos vemos en un próximo episodio. Los amo muchísimo. Gracias por estar aquí, por escucharme, el que ve los comentarios. Y gente podcast, muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Y bueno, esta es la parce de Medellín para el mundo, de Costa Rica también. Y esto es el primer podcast de La Ruta al Ser. Chao, chao.